Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Qué bueno que andan por aquí. Me da mucho gusto que nos anden acompañando esta noche. Y bueno, pues una noche más en este 1 de noviembre del 2023, pues celebrando este Día de Muertos. Hoy estaremos hablando de un personaje que pues causó bastante daño a principios a finales de los 90. De él no se sabe mucho, no se pudo hablar mucho en su momento porque a la par se estaba dando en Ciudad Juárez el tema de las muertas de Juárez, que así se le conoció en ese momento. Y no sé, y ese hecho pues estuvo ahí bloqueando o no permitió que este tema o este asunto de Gilberto Ortega, el caníbal de Chihuahua, fuera tan notorio. Sin embargo, al pasar de los años, hemos podido ver que finalmente sí fue muy grotesco, fue bastante violento y pues ahí con algunas cosas que por estar en los medios y muchas en su momento, pues no sé si decir que las autoridades, pero sí los medios estaban muy metidos con el tema de Ciudad Juárez, no se le había puesto atención o no se le dio tanta difusión a este asunto de Gilberto Ortega, ¿ok? Pues me da mucho gusto que estén por aquí, buenas noches, espero que estén muy bien. Ahí si quieren saludar, ya saben, ahí pueden dejar su mensajito, si no, pues ahí cuando pueden ver la grabación después, si quieren hacer un comentario o mandarme algún mensajito, que por cierto, alguien por ahí me preguntó que que, cuál era mi experiencia en estos temas o por qué andaba hablando de estos temas. Por ahí tengo unos años ya también de experiencia en el tema criminal y forense. Estuve en centros penitenciarios, estuve un tiempo en Tepepan, estuve un tiempo en Santa Marta, también en San Fernando, que era el tutelar de menores de la Ciudad de México, y en Morelos, en el CEMPLA, con uno de los personajes que en su momento también fue mediático, con el asunto del Ponchis. Y bueno, pues esa es mi experiencia. He estado también haciendo peritajes, tanto a nivel penal como a nivel civil. Y pues por eso también puedo hablar de estos temas y tengo una especialidad en análisis de la conducta criminal. Así es que también esa es una de las áreas que domino y trabajo. Por eso es que hablamos de estos temas, ¿ok? Con algunos los he podido entrevistar, otros no, pero por ahí sí hay también hay cierta experiencia en estas áreas, ¿ok? Así es que bueno, el tema de hoy, les digo que es Gilberto Ortega, el caníbal de Chihuahua. Les comento que al no haber sido tan mediático, es un poco complicado conseguir imágenes o conseguir eh, cosas, ahora sí, de los medios. Es muy poco lo que se puede encontrar realmente. Si ustedes lo buscan hasta en internet va a ser muy poco. Sin embargo, pude contactar a una de las personas que estuvo involucrada en el caso y pues eh, tenemos parte de algunas entrevistas y también tengo parte de, bueno, más bien tengo una carta que escribió también Gilberto y que se las voy a leer en un momento más, ¿ok? Así es que, pues vamos a empezar con este asunto para también no extendernos mucho, ¿ok? Muy bien, pues hablemos un poco de cuáles son los antecedentes de Gilberto. Bueno, Gilberto tiene por ahí un, un, un historial un poco, pues, turbio y podemos empezar con lo siguiente, ¿ok? Bueno,
Eh, durante la detención de Gilberto, algo que sucedió en las entrevistas, y que esa entrevista sí está publicada, van a encontrar o se encontró que decía que él cometía sus asesinatos por orden de un amigo. Y entonces, cuando se le preguntó que este amigo quién era, pues él decía que su amigo se llamaba Joel y era alguien que existía solo en su imaginación, pero que estaba con él desde que él tenía 4 años. Y desde que tenía 4 años, este personaje, Joel, le iba diciendo qué era lo que tenía que hacer. Y eso fue lo que lo llevó en el 97 y en el 98 a cometer estos delitos o estos crímenes, porque Joel le decía que tenía que hacerlo. ¿Qué vamos a tener o qué hay aquí con el asunto de este Gilberto? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué esta cuestión de que apareciera o de que existiera este personaje de Joel? Bueno, pues resulta, Joel es hijo de un exmilitar. Este exmilitar no estuvo casado con su mamá. Su mamá fue, pues si lo queremos ver así, como una aventura o un amante del papá. Y entonces, bueno, Joel es procreación de esa relación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues finalmente aquí es la mamá, bueno, el abuelo, perdón, de este Gilberto, lo que hizo fue irse a vivir con ellos, con la mamá y con Gilberto, y resulta que el abuelo era extremadamente grosero con la mamá, la insultaba, la trataba muy mal, no la bajaba de puta, y luego además en ese inter resulta que también la, la mamá se vuelve a embarazar, se embaraza de otra persona que también pasó lo mismo, ahí lo dejaron. Entonces, bueno, pues estuvieron ahí pasándolo un poco mal por esta situación. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues resulta que aquí en los primeros años, resulta que el, cuando este Gilberto tenía 4 años, fue violado por varios familiares. Y entonces, a partir de esa violación que sufre Gilberto, es donde surge Joel. Joel era quien le ayudaba o le decía qué tenía que hacer y cómo estar bien o cómo se tenía que comportar para que no le fueran a hacer nada más. Gilberto lo comentó con con el abuelo y el abuelo no le creyó, y al no creerle, pues lo único que generó, que provocó en este caso con Gilberto, es un odio total y completo hacia el abuelo, pero pues que además se iba agravando este odio al ver que la mamá no le decía absolutamente nada de cómo lo trataba. E incluso por ahí Gilberto menciona que lo único que le faltaba a su mamá era que le diera las nalgas. Y así lo dijo textual. Entonces, tuvo una infancia complicada, tuvo una infancia difícil, en donde pues era difícil y complicado también poder hablar o estar pues en casa, no se podía sentir seguro. Por eso es que termina desarrollando, les digo, a este personaje, ¿no? Y entonces, ¿qué va pasando en la vida de, de aquí de Gilberto? Pues de entrada vamos a encontrar que también él
vivió un tiempo en Washington, en donde actualmente residen los hermanos todavía de Gilberto, y pues ya estando por ahí, pues después de un tiempo deciden que mejor se tienen que regresar a México, ya se regresan a México. Gilberto es adolescente, pero mencionan que es un tipo, pues, que tenía una muy buena apariencia. Era un cuate que medía 1,90, era corpulento, tiene los ojos azules, era muy serio, pero finalmente, pues, algunas personas mencionan que imponía el hecho de verlo, pero que siempre se portaba, digamos, serio, pero amable. Era como lo podían estar describiendo constantemente. ¿Ok? Luego, ¿qué vamos a tener? ¿Qué va a pasar en esta parte de sus antecedentes o de lo que pasó con Gilberto? Aquí hay unas cosas que pasaron con Gilberto en donde es lo que desencadena son los crímenes que se le llegan a conocer. Ustedes ahorita están viendo ahí unas imágenes que son unos dibujos que hizo Gilberto después de su detención. Son los dibujos de los 2 crímenes por los cuales fue detenido, que son los crímenes en los que sí se les lograron eh, pues demostrar o que sí se le encontró culpable al principio, pero esos son los dibujos que él hizo de este asunto. Voy a contarles un poquito qué fue lo que pasó. Resulta que cuando él tenía 21 años, en 1990, él ingresa a lo que es el ejército mexicano en el batallón 25 de infantería, estando ahí en Chihuahua, pues después lo van a mandar a Michoacán y 3 años después decide que ya mejor se da de baja del ejército, ya no quiere saber nada por ahí y posteriormente se va a incorporar a la Policía Municipal de Belisario Domínguez, de la que también después va a renunciar. ¿Qué pasa? Después de eso, regresa otra vez al ejército. ¿Qué va a pasar? Pues resulta que por ahí de 1997 él se va a incorporar al Partido Acción Nacional. Especialmente él ingresó a lo que era la campaña electoral de un político llamado José Mario Rodríguez, quien se había postulado para diputado federal del Partido de Acción Nacional ahí en Chihuahua. Y el mismo día que Ortega conoce a su primer víctima, él se incorpora al PAN. Y uno puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Y por qué tienes que hablarme de esto? Pues resulta que la persona que fue su primer víctima era un niño de 11 años que era repartidor de volantes del Partido Acción Nacional y era parte de esta campaña de este político, bueno, era de la gente que lo acompañaba y repartía volantitos. Pero resulta que a este Gilberto, desde que lo vio, le llamó la atención y pues por eso se incorporó al PAN, para tratar de estar más cerca de la víctima y para estar con él y convivir con él. Y resulta que sí, este niño se conoce su nombre de manera mediática, se llama Jaime Espinosa Estrada, bueno, se llamaba Jaime Espinosa Estrada, y les digo que él era repartidor de volantes. Y unos días después de que él entró ahí al partido, resulta que Gilberto se gana la confianza de él y un día pues le dice que si van a dar un paseo, afortunadamente el que era el conserje del partido
vio cuando salió Gilberto con este niño que sale con Jaime y ve que se suben al carro de Gilberto. Gilberto traía un vehículo, un Ford LTD 1973 color negro, y resulta que se lo llevó al bosque, y estando en el bosque, lo que hizo fue amarrarle las manos a Jaime, amarrar estas manos a un árbol y le amarró los pies también. Y ya que le amarró los pies, amarró la cuerda de los pies, la amarró a la defensa delantera del carro. Y lo que hizo Gilberto fue echar en reversa el carro, estando el niño tensado y amarrado, porque quería ver cómo explotaba el cuerpo del niño al momento de hacer esto, que es justamente lo que les enseñaba acá atrás en los dibujos. En la parte de arriba, justamente es lo que él detalla que sucedió al momento de hacer para atrás el vehículo y qué fue lo que pasó con Jaime. Lo que hizo fue pues que explotara, que el cuerpo se desmembrara completamente al momento de echarse en reversa, y pues resulta que, bueno, pasó esta situación. Luego, su segunda víctima, ¿quién fue? Bueno, antes de pasar a este asunto de la segunda víctima, pues Gilberto lo que hizo fue regresar después ahí a su casa, normal, como siempre, regresar al partido al otro día para seguir con sus actividades, pero les llamó la atención pues que Jaime no había llegado, que no estaba por ahí uno de sus repartidores estrella, y entonces pues empezaron a preguntar qué había pasado. El conserje pues menciona que había visto a Gilberto salir con Jaime, y entonces pues lo que hacen es pues preguntar qué onda, qué sabe él, y le dice pues no sé, yo le di un aventón y se bajó del carro y no sé a dónde se habrá ido. Incluso el papá de Jaime, que era un señor ya de 75 años, era un señor ya mayor, pues le fue a preguntar que si sabía algo, que por favor le dijera, y Gilberto dijo, no, pues no sé. Incluso Gilberto se unió a la búsqueda de Jaime para ver supuestamente dónde estaba o qué le había pasado. Entonces, pues ahí no se supo más qué estaba pasando o qué había pasado en este caso, y entonces vamos a continuar a ver qué es lo que, bueno, él siguió con este asunto de la campaña, como si nada hubiera pasado, y después viene su segunda víctima. Su segunda víctima conocida es Adán Durán Leos, quien tenía 13 años de edad. Ahí lo conocía porque en algún momento sus hermanos pequeños jugaban con este niño, era su vecino. ¿Y qué pasó? Pues resulta que un día, si bien recuerdo, es en julio, no. No, de hecho es en octubre también del 97. Lo que hace es, intenta violar a Adán, y como no lo puede violar, lo golpea y después le dispara 4 veces en la cabeza y va y lo avienta en una colina. También lo desmembró. Y entonces, con este asunto, a él sí lo habían visto que subió a Adán, que se había ido con Gilberto, porque también se había subido al carro con él. Pues ahí sí no tuvieron forma o no tuvieron manera de decir, no, pues no fue él,
Y pues finalmente ahí sí ya les llamó la atención que dos pequeños o dos menores de edad ya habían desaparecido después de haber estado con Gilberto. Finalmente sí lo detienen, sí lo apresan, y eso es en el 97 también, en noviembre más o menos es por estas fechas, y lo detienen y finalmente se le demuestran que sí, él estuvo involucrado, él termina confesando que sí fue así, que él estuvo involucrado en estos dos asesinatos. Y en ese momento, bueno, en lo que fue en 1998, en julio, se le condena por 75 años de prisión por estos dos asesinatos. Y una vez que ya está en prisión, resulta que Gilberto dice que no fueron los únicos niños, que hay más, que hubo más víctimas. Y entonces dicen que cuántas más, y él refiere que existen más de 30 niños más que murieron en sus manos y que no solamente murieron, sino que también comió parte de ellos. Y que esto lo hacía, que cocinaba, de hecho, a los cuerpos o los órganos que a él le llamaban la atención. Y cuando se le preguntó como por qué o qué había sido lo que lo había motivado a hacer esto, porque resultaba que no se encontró, o sea, de las pruebas que se les hacen tanto en el ejército como las que se hacen eh, en la policía, no encontraron en ese momento como ningún indicador de que hubiera algo que les llamara la atención. Para los que no están tan versados en estos temas de la criminalidad o de criminología o psicología criminal, normalmente las personas que trabajan o que están involucradas en el sistema penitenciario, sistema policíaco, las fiscalías militares, deben de tener ciertos rasgos que sí deben de tener cierto nivel de agresividad, cierto grado de personalidad múltiple también. Digo personalidad límite, múltiple no, personalidad límite. ¿Para qué? Para poder reaccionar o afrontar el tipo de situaciones a las que de repente se van a estar encontrando. Una persona que no tenga ese tipo de rasgos difícilmente va a tolerar o va a aguantar. Entonces, él estaba, digamos, dentro del estándar, pero no había o no se detectó que hubiera algo más. ¿Qué fue lo que lo motivó? Yo les estaba explicando ahorita. El asunto es que algo que lo motivó fue la película El silencio de los inocentes. Porque decía que después de ver cómo Hannibal Lecter mataba y cocinaba o preparaba los órganos de sus víctimas, pues él dijo, ¿y yo por qué no podría hacerlo? ¿Cuál sería el problema de no hacerlo? Y eso fue lo que hizo. Cuando lo terminó haciendo fue pues con los niños de estos chicos que les acabo de mencionar, también terminó llevándose órganos de ellos, terminó cocinándolos y también se los terminó comiendo. Así es que eso fue lo que lo motivó como tal a cometer estos delitos. Son los dos que se le conocieron como tal, pero ahorita les cuento un poquito más de qué es lo que se encontró, qué es lo que hubo detrás de todo esto. Antes de eso les quiero leer la carta, una carta que él escribió en el 2013 y que pues la puso a la opinión pública, y se las leo textual como viene. Dice, a través de esta carta quiero pedirle perdón al mundo, que me perdone por las locuras y atrocidades que un día cometí. Tuve una infancia miserable, fui víctima de innumerables abusos, atropellos y discriminación. Fui violado varias veces en mi niñez, como consecuencia me convertí en un ser despreciable que no conocía el amor. Hoy comprendo que yo era un esclavo de Satanás. Pero hoy he conocido la verdad y se llama Jesucristo.
He conocido por primera vez la felicidad. Sé que su sangre me ha lavado. Quizá el mundo no pueda perdonarme, pero Jesucristo me ha perdonado, porque Jesucristo mi Señor también murió por mí allá en el Calvario. Tengo una sentencia de 270 años por los crímenes y atrocidades que un día cometí. Estoy arrepentido, pero ¿qué puedo hacer? El tiempo no regresa, el resto de mi vida la pasaré en la prisión y desde aquí le voy a servir a mi Señor. Le diré a todos los reos despreciables como yo que en Jesucristo hay esperanza, perdón y vida eterna. Jamás alguien me había hablado de Jesucristo hasta que llegó mi amigo, el loco secuestrador Josmar Flores. Ahora para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hoy Dios ha hecho un milagro. Soy un milagro de Dios en estos últimos tiempos, prueba real que Jesucristo vive. Hermanos, les pido que oren por mí, por todos los reos del mundo. Les pido que compartan esta carta a todos sus hermanos y amigos, porque es mi testimonio. Que Dios bendiga a Josmar Flores Pereira, quien me presentó a Jesucristo mi Señor y Salvador. Les escribe su amigo y servidor, Gilberto Ortega Ortega, siervo de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Esa carta fue la que escribió Gilberto, en donde quiso, pues, tengo que disculpar lo que había pasado, lo que había hecho y cómo lo había hecho. Esto es algo que normalmente pasa mucho en los penales. Vamos a encontrarnos que después de cierto tiempo de estar dentro de prisión, sobre todo los que tienen sentencias muy largas, eso les llega a pasar. Terminan diciendo que hay, pues ya encontraron redención y que la redención la encontraron a través de esta cuestión de haber encontrado a Cristo en su vida. Muchas veces, la verdad es que no es cierto. Y entonces, solo lo hacen para tratar de zafarse o para tratar de conseguir un beneficio. En nuestro sistema penal, si tú cumples las cosas que te tocan hacer en tu sentencia, resulta que puedes pedir un beneficio. Los beneficios es ver si te pueden reducir la condena o la sentencia. Entonces, muchas veces también lo hacen por esa parte, por ver si se le puede disminuir o bajar el asunto de la sentencia. En este caso, bueno, le escucharon, son 270 años. Hace rato yo sé que les había dicho, oye, porque van a decir, oye, hace rato dijiste que eran 75 años y ahora ya son 270. Ah, bueno, pues lo que pasa es que ya estando ahí en prisión, Gilberto Ortega lo que empezó a decir es, les digo, que no eran los únicos, que no habían sido los únicos 2 crímenes que él había cometido, que él había cometido más crímenes, pero que iba a estar diciendo cada año el nombre de 3 niños que él había matado y en dónde estaban. Y eso era porque Joel le había dicho que así lo tenía que hacer. Que Joel le había comentado que cada año iba a dar el nombre de 3 niños, qué les había hecho y en dónde dónde estaban sus cuerpos o en dónde estaban sus restos. Entonces, ok, pues eso es lo que se dijo. La verdad es que hasta ahora, y eso sí, ni siquiera en los expedientes viene, no hay nada que diga si realmente ha dicho algo de esto, de los 3 niños que quedó que iba a estar diciendo cada 3 años. Sin embargo, en el 2021 se reabrió su caso o se reabrió algunas cosas porque resulta que se le encontró también relacionado con el homicidio de una mujer en 1995.
en una gasolinera. Resulta que Gilberto, al parecer, él iba pasando por la gasolinera, esta mujer estaba dentro de su carro dormida, estacionada, se quedó dormida y Gilberto la atacó. Y entonces se reabrió el caso de esta mujer. Entonces, después de eso es que Gilberto otra vez vuelve a los medios, es donde se da a conocer porque es como, oigan, sí es cierto, este cuate está acusado de esto y cometió tantos delitos, como les mencioné al principio. El caso de él se vio opacado en su momento por el asunto eh, de Ciudad Juárez. Pero ahora que se volvió a abrir el caso, pues ya se empezó a dimensionar y a ver todo lo que pasa. Y finalmente, pues sí se ha visto bueno, que sí fueron bastante brutales y sádicos lo que estuvo haciendo. Para que tenga una condena de 270 años es porque entonces seguramente sí se han encontrado más casos o se encontraron más detalles de los delitos que ha cometido. No nada más ha de haber sido así de a gratis. ¿Qué más pasó después de este asunto? Pues la otra fue que también se vio mezclado este asunto del José Mario Rodríguez, el candidato. Bueno, pues lo pasó a embarrar con este asunto y fue algo que ya el candidato no se pudo quitar porque también estaba vinculado con un asesino de niños, asesino y violador de niños, y luego resulta que se los comía. Pues entonces, la vida política de este amigo pues no prosperó debido a este hecho que pasó con Gilberto. ¿Ok? Hay por aquí unos detallitos con Gilberto también, que yo les decía, el asunto de sus entrevistas. Estas entrevistas fueron hechas, ayer yo les mencionaba de Velasco, no sé por qué se me olvida su nombre, cuando él fue el que cooperó con este asunto de la información, pero bueno, esto que les voy a leer es justamente una transcripción de una entrevista que le hizo Velasco a Gilberto, y entonces se las leo y luego vemos un poco sobre el perfil que tiene Gilberto, ¿sale? Muy bien. Aquí le preguntan, leí una declaración tuya en la que dices que devoraste algo de sus órganos. Gilberto dice que sí. Dice, ok. Sí, lo que pasa es que yo miré una película hace mucho tiempo y decidí pues ponerlo en práctica y me gustó la idea y pues me gustó. Desde el primero de los niños, y dice, no, como unos 20, que fue a los que yo me comí. ¿Y qué película fue? El silencio de los inocentes. ¿En qué año la viste? En 1988. Y algo que mencionan también de aquí con él es, siguiendo con la entrevista, ¿cometer los asesinatos fue un acto espontáneo o fue algo planeado? Y dice, no, prácticamente a mí, mi amigo, es quien me ordena ejecutar a las personas. ¿Quién, perdón? Un amigo. ¿Cómo se llama? Joel. ¿Desde cuándo existe Joel? Desde que tengo 4 años de edad. ¿Y siempre es agresivo Joel? Dice, bueno, en ciertas ocasiones. ¿De qué dependía? Pues había que ver qué era, ¿no? Siguiendo con la entrevista, le preguntan, ¿te sorprendió la captura? Esto es después de que ya fue capturado. Dice, no, yo ya esperaba algo. ¿Sentiste temor? No, lo único que pensé es que ya me llevó la chingada. ¿Estabas armado? No, de hecho mi arma ya no tenía cartuchos, por eso no me encontraba armado en ese momento.
¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Dice, nada, esperándolos, nada más. Ok. La siguiente parte es, ¿te gustaba decirles que ibas a matarlos? Dice, por supuesto. ¿Eso qué te provocaba? Placer. Ok. Y es después, ¿qué pasa con esta relación tuya con Joel, Gilberto? Pues somos muy buenos amigos. De niño, ¿qué te decía? ¿Cómo de qué? No lo sé, cualquier cosa. No, pues no sé qué es lo que me quiere preguntar. Era, por ejemplo, alguien que desde niño te insinuó matar. Dice, de hecho, él es el que me ordena que mate, pero no más, es todo. ¿Qué sueñas regularmente? Pues tengo sueños de cuando cometo los homicidios, me resulta agradable. Algunas veces son pesadillas, no las considero pesadillas. Joel, eh, aquí algo que mencionan es que en algún momento Joel estuvo ausente, sobre todo lo que reportan psiquiatría y los psicólogos dicen que durante algunas, en las entrevistas pareciera o no se detectó que estuviera la presencia de Joel por ahí. Siguiendo con este asunto de la entrevista. Solamente te han fincado cargos por 2 casos, Gilberto. Dice, sí, pero entregué otros 3. ¿Qué hiciste con los cuerpos? Pues yo los enterré, les puse piedras encima, cualquier cosa. ¿Supiste si encontraron alguno? Dice, no creo. A la fecha no han encontrado a nadie. ¿Y por qué no les dices en dónde a la policía? Pienso entregar 3 cuerpos por año. ¿Por alguna razón? Bueno, porque así lo decidió Joel. Dices que el primer homicidio en Chihuahua lo cometiste en 1990 al volver de Estados Unidos. ¿A él le comiste algo? Sí, los intestinos. ¿Crudos? No, semicocidos, sancochados. ¿Y con los demás? Pues con algunos. ¿Siempre los cocinabas? Sí. ¿Te gusta cocinar? No. Entonces, ok. ¿Qué piensas de tu futuro, Gilberto? Permanecer en prisión si así lo decide la autoridad. Si no, pues a ver qué pasa. ¿Volverías a hacerlo? Por supuesto. Si estuvieran en la calle, sí. ¿Es algo que no controlas? No se trata de que lo controle. Es Joel quien me lo ordena. Y en eso acaba esa entrevista. ¿Ok? Si ustedes ven finalmente cómo contesta y qué es lo que narra, en ningún momento hay ninguna sensación ni ninguna percepción de culpa, ninguna sensación de que esté arrepentido de lo que hizo, que haya sido algo que le avergüence. Al contrario, pues ya menciona que lo volvería a hacer sin ningún problema. Aquí, a diferencia de otros asesinos, ¿es psicópata? No, no, él no es psicópata. Él es sociópata. La diferencia de los sociópatas y de los psicópatas es que el psicópata sí trae un trastorno o trae una anomalía biológica que es lo que no le permite generar la empatía o no poderse dar cuenta de lo que está haciendo. En el sociópata se forma, se crea esta forma de ser, pero de alguna manera hay de repente algunos sentimientos y emociones. Esto lo podemos ver incluso en la carta que está haciendo. Y entonces, pues hay que ver qué estaba generando o qué es lo que estaba pasando, ¿no? En el caso de él, pues estoy aquí, les mencionaría que, y lo que también se dice y lo que está, pues por el hecho de que tiene un amigo imaginario que es Joel,
pues él tiene una esquizofrenia paranoide. Y esta esquizofrenia paranoide lo que le provocaban eran estas alucinaciones. Y entonces, en este caso, sus alucinaciones lo que lo llevaban era simplemente como a satisfacer una necesidad o a satisfacer las ganas de vengarse de lo que había vivido de niño. En los penales no hay antecedentes de que sea alguien violento ni agresivo. Actualmente está en el penal o en el CEFERESO o en el Centro Federal de Reinserción Social de Ayala, en Morelos, aquí en donde estamos transmitiendo. Y todavía, bueno, por ahí sigue este personaje. Pero sí, lo que mencionan normalmente es que no muestra para nada agresividad, es un interno totalmente rutinario, es sedentario, le gusta aislarse, no tiene ninguna interacción, no trata de no tener interacción con otros internos, se la pasa viendo la televisión, le gusta la literatura policíaca. Y hay un detalle más que también habría que mencionar. Era un hombre experto en el uso de armas, en defensa personal, y sabía cómo someter y controlar a las personas. Luego sumémosle que medía 1,90 y que era corpulento, entonces tenía todas las características para poder enfrentar y defenderse. Y bueno, en el caso de niños, pues finalmente era pues muy significativo. ¿Por qué las víctimas eran de esa edad? Que eso también es algo que uno puede preguntarse. Al parecer, dos de las personas que abusaron de él tenían edades de adolescentes, edades entre los 12 y los 16 años de edad. Así es que sus víctimas, todo parece indicar que tenían más o menos esa edad. Él menciona que fueron 37 homicidios los consumados como tal. Y entonces eso es como tal la historia de este sujeto, de Gilberto Ortega Ortega, alias el, el caníbal de Chihuahua. También, ahora que se reabrió su caso, un grupo que se llama Robot with Guns o Robots con Pistolas, él le hizo una canción que se llama justamente El Caníbal de Chihuahua. Les digo, fue mediático. No hay mucha información en cuestión ni de imágenes, ni tampoco es tan fácil conseguir su ficha o su historial, justamente porque algo que les mencionaba ayer, en México nunca se va a hacer mediático el asunto de un asesino serial, ¿ok? Y bueno, pues con esto voy a cerrar el día de hoy. Con esto terminamos nuestra plática de Gilberto Ortega, el caníbal de Chihuahua, o también lo conocían como el Come Niños, así le pusieron también. Y espero que les haya gustado. El día de mañana vamos a tener uno más, que es con el que vamos a terminar esta semana, esta serie de Mentes Obscuras. Y va a ser también de una asesina mexicana, esta es mujer, y se le conocía como la trituradora de los angelitos o trituradora de angelitos, ¿ok? Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan excelente noche, cuídense mucho y ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, ahí están mis datos y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Cuídense mucho y que les vaya muy bien, ¿sale? Nos vemos. Buena noche a todos. Bye.